Eso es. Y podemos ir empezando con el tema del vídeo. El tema del vídeo va a ser hacer la presentación de este sistema de rol. ¿Vale? Os voy a poner aquí un poco el texto en bruto. A ver, creo que lo puedo poner a 150. Eso es, vale. Vale. Al igual que le hice la presentación en su día al rol fugaz, ¿vale? Quiero hacerle la presentación hoy al sistema Innomine, que es un... Bueno, es, digamos, un microsistema de rol para jugar historias de corte Lovecraftiano. Es decir, aquí lo pone bastante bien en la introducción. Un pequeño juego Lovecraftiano de Pedro Paul, basado en Unspeakable de Rob Justice, basado a su vez en Unnamable de John Wick. Habrá gente de la comunidad rolera que ese nombre ya les suene. O incluso el de Rob Justice, porque no sé, Rob Justice, no sé por qué siempre aparece un poco por donde anda John Wick. Hola Antonio, ¿qué pasó? Vale, ¿de dónde sale este sistema? Obviamente este sistema no es... o sea, no es tanto como el rol fugaz, que sí que es verdad que me inspiré un poco en el funcionamiento de los PBTA, pero es el sistema que yo más he sacado de cero. El sistema Innomine no, el sistema Innomine, digamos que me lo encontré y me lo quedé. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Dónde lo encontré? Lo encontré en un libro que publicó No Solo Roll, creo que el año pasado, que se llama La maldición del signo amarillo, de John Wick, precisamente. Es un pequeño compendio, ¿vale? Que tiene tres aventuras, tres aventurillas de corte chuluesco, ¿no? Inspirado... sí, inspirado en el tema de Hastur, el signo amarillo, el rey de amarillo, todo esto. La maldición del signo amarillo, las tres aventuras que trae, te trae una serie de... Bueno, te lo trae un poco, pues eso, el escenario, los personajes pregenerados, etcétera, etcétera. Y estos personajes te los trae habilitados, la ficha, para tres sistemas, ¿vale? Te trae la ficha para la llamada, clásico. También te trae la ficha para cultos innombrables, ¿vale? Que es el sistema Lovecraftiano base de No Solo Roll, que funciona con el sistema Hitos. A mí me gusta mucho. Y también, dentro del propio librito, las fichas están habilitadas para un tercer sistema que era Unspeakable, ¿vale? Que en español lo tradujeron como Innombrable, que es un sistemita de, nada, 5 páginas. Y yo lo vi y me quedé prendadísimo, tío. Dije, hostia, esto tiene pinta de molar un huevo. Lo que pasa es que lo vi un poquito tal. Yo digo, esto le hago yo un par de tejemanejes y se queda guau. Total, que al igual que Unnamable, que John Wick escribiendo Unnamable, Rob Justice pilló eso, lo traqueó un poco y hizo Unspeakable. Yo pillé Unspeakable, que viene en la maldición del signo amarillo, lo traqueé un poquito y de ahí salió Innomine. Que aquí lo que tenéis es el texto en bruto. Mi intención es maquetarlo bien para publicarlo en el Patreon y, a ser posible, hacer algo en el futuro con esto. Hacer algo, a lo mejor una aventurilla que funcione con el microsistema y demás. Pero aquí lo vamos a ver un poquito, porque total, lo vamos a ver un poco a fondo, aunque sea el texto en bruto o la base. Tiene una duración de 7 páginas, pero porque el texto está en grandecito. Hay ejemplos que explican las reglas, etcétera, etcétera. Pero como veréis, el juego es muy sencillo. Es muy sencillo y solamente he podido jugar una partida con este sistema ya traqueado, pero me ha encantado. O sea, me ha flipado. Este sábado voy a hacer otra.
y se transmitirá por Twitch. Ya hablaré del tema al final del vídeo, al final del directo. Pero vamos, básicamente el sábado por la tarde. Aunque bueno, quien me siga en Twitter pues ya se la habrá encontrado, básicamente. Y la verdad es que cuando lo vi me fascinó. Yo no sé si será... Yo no sé si... No sé, será la racha o la época o a lo mejor la edad o la energía que tengo, pero yo cada vez me declaro más fan de los microsistemas. Totalmente. Es decir, porque te dan mucho y te exigen poco. Es decir, no sé, si tú vas a jugar... Vamos a poner que quieras jugar a Chulu, a una partida de Chulu, tal, genérico. Tú puedes pillar eso, la llamada, ocultos, etcétera, etcétera. Yo qué sé. No sé si Delta Green iba también con el sistema de la llamada, creo que sí, pero vamos a decir Fate of Chulu, no lo sé. Pues, tu sistema de confianza, vamos a decir. Mira que la llamada o ocultos no son sistemas que sean muy densos, o sea, son sistemas relativamente asequibles, es decir, son bastante completitos, pero no yo por lo menos yo no los considero complejos. Entonces, pero vamos a poner que si tú juegas una aventura rolera chuluesca con la llamada ocultos, a lo mejor el sistema te da 100, pero te exige 100. Vamos en términos abstractos. Un microsistema, como vamos a decir el rol fugaz o este, vamos a decir este, a lo mejor el sistema Innomine no te da 100, porque no es tan profundo, ni tan complejo, ni tiene mecánicas tan detalladas como la llamada ocultos. A lo mejor no te da 100, a lo mejor te da 75. Pero es que te exige 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo que priorizar en la inversión de energía y tal, a mí tener 75 invirtiendo 30 me seduce más que obtener 100. La verdad. Entonces, yo no sé si se me ha entendido la expresión, pero es que yo creo que es por eso. O sea, no... Son sistemas muy sencillos de explicar, de entender, de... Lo explicas en 5 minutos, estás jugando y ya juegas y pa'lante, ¿no? Entonces, no sé. Y aparte, para mí como máster, hacer los enfrentamientos o planear fichas de PNJ me quita una cantidad de trabajo que no os hacéis a la idea. Y no sé si es que estaré en una época de mi vida más vaga o más inconformista. No lo sé, no sé qué será, pero ahora mismo yo soy muy pro de los microsistemas. Sobre todo porque este en concreto creo que resuena muy bien con lo que son las temáticas principales que yo creo que debe tocar una aventura lovecraftiana rolera, vamos a decir, que más o menos son los mismos que los relatos, ¿no? de Howard Phillips Lovecraft y su séquito, ¿no? Es decir, y toda esta caterva de autoras que fueron alimentando esos mitos, ¿no? Que todos conocemos. Pero bueno, por si hay alguien que esté escuchando este directo y no tenga muy claro de qué va la cosa, voy a hacer un poquito el resumen. O sea, Lovecraft trabajaba un género de terror que en su época, ¿no? Estamos hablando de los años 30, ¿vale? 1930, por ahí ya casi que va a hacer un siglo de todo eso. Que en su época era novedoso, que se pasó a llamar horror cósmico. Es decir, Lovecraft lo que hizo fue romper esa corriente del género del horror que se basaba más en una fantasía de hay un fantasma en una casa, hay un hombre lobo, hay un vampiro, hay un Frankenstein, ¿no? Que eso o un Drácula, ¿no? Que a pesar de que luego todo eso se tradujo al cine y demás, pues estamos hablando de novelas, ¿no?
o incluso de autores como Edgar Allan Poe, que tenía relatos muy tétricos, pero eran muy fantasmagóricos, vamos a decir. Lovecraft lo que hizo fue darle una base un poquito más científica, vamos a decir, una base más realista al terror. El terror surge de lo que no podemos entender del universo, y eso casa muy bien de lo que no conocemos, ¿no? De lo desconocido, y eso, lo cual casa muy bien en la época que él vivió, de que se estaban empezando a descubrir leyes de la física, bueno, no empezando, sino las teorías más modernas, vamos a decir, se estaban empezando a consolidar, se estaban empezando a inventar aparatos cada vez más complicados, ¿no? Los avances tecnológicos. Plutón se descubrió sobre esa época, y él escribió un relato basado en ese hecho de se descubre un planeta nuevo en el sistema solar. Es un bombazo realmente. Entonces el horror se basa un poco más en eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que le mete ese elemento fantástico de eso. Esto no deja de ser la premisa suele ser investigar un misterio, ¿vale? Los protagonistas siempre son algún tipo de investigador, no en un sentido necesariamente literal. A lo mejor es a lo mejor es, yo que sé, un periodista, o un médico, o un marinero, lo que sea, pero está investigando, ¿vale? Está investigando un misterio, y siempre acaba manifestándose que ese misterio tiene un origen preternatural, sobrenatural, que tiene que ver con una criatura, o un método, un ritual, un culto, una secta, o peor aún, una entidad o una deidad que es desconocida y que no se puede conocer, que pertenece a otro mundo, a espacios muy alejados de lo que viene a ser el planeta Tierra. Viene de otro planeta o de otra dimensión, funciona en base a leyes que no conocemos, que no entendemos, y toda esa todo ese desasosiego que surge del sencilla y llanamente no entender lo que tienes delante, y no solo no entenderlo, sino el no poder entenderlo. Es decir, que lo que tengas delante tenga una magnitud tal y una repercusión tal que no solo te infunda miedo el no saber lo que tienes delante, sino el sentirte tan pequeño e insignificante al lado de ese descubrimiento, vamos a decir. Lo cual aboca a ese descubridor, a ese personaje que descubre ese horror, a dos destinos, que es o se muere o se vuelve loco. Porque no, una vez has descubierto ese algo que derriba totalmente toda esa todo ese entendimiento que tú tenías de cómo funcionaba la realidad en la que existes, tú eso no lo puedes olvidar. Eso se va a quedar contigo, se va a quedar en tu cabeza, te va a perseguir, aunque sea mentalmente. Vas a tener pesadillas, lo vas a recordar todos los días, y vas a tener que recurrir a algo, alcohol, drogas, o directamente ingresar en un manicomio para olvidar, o para poder lidiar con ello. O te quedas catatónico en un hospital. Es muy terrible, vamos a decir. Sí que es verdad que una vez trasladas esto a una partida de rol, sí que es verdad que los sistemas como la llamada tienen la fama de ser bastante más letales, sobre todo si lo comparas con, por ejemplo, D&D. Es decir, en la llamada tú tienes que A ver. Perdón por comentarlo tarde, pero estoy en la cocina con tu comentario sobre los microsistemas discretos. Para algo corto te lo compro, pero llevar una campaña en una campaña en un sistema de 5 páginas es inviable y horroroso de plantear desde un punto de vista de progresión normal. Sí, no, totalmente. Totalmente, sí. Es así. O sea, los microsistemas te valen para one shot o para aventura que a lo mejor hagas en unas pocas sesiones, pero sí. Normalmente los sistemas de progresión brillan por su ausencia. Y en este, sobre todo, porque este además es decir,
es un poco... voy a aprovechar un poco para conectarlo con lo que iba diciendo. Un personaje en una partida Lovecraftiana, el objetivo no es progresar. El objetivo es que en el mejor de los casos sobreviva a duras penas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido le sienta muy bien. Pero sí, yo no haría una campaña con un microsistema. Bueno, no. Eso es verdad. No. Sobre todo porque el avance de los personajes es un elemento que suele ser bastante clave en la... digamos, en la satisfacción, en ese elemento satisfactorio que los personajes los jugadores o las jugadoras sacan a la hora de dedicarse a una partida de rol larga, vamos a decir. Si tú... Obviamente no voy a decir que es imprescindible, o sea, esto ya es un poco cada cual que lo enfoque como mejormente pueda, pero sí que es verdad que normalmente ese elemento de progresión, diciéndolo rápido y mal, es bastante guay. O sea, mola el simple hecho de que tú veas cómo tu personaje mejora y progresa. Pero precisamente, yo creo que el hecho de que no haya sistema de progresión es algo que en un microsistema Lovecraftiano no vas a echar de menos. Precisamente por eso. Porque, lo dicho, a la hora de trasladar esto a un sistema de rol, sí que es verdad que los sistemas como las llamadas se conocen por ser algo más letales de la cuenta, sobre todo eso si lo comparamos con un D&D, donde eso, te vas de la mazmorra, te enfrentas a los bichos, ganas experiencia matando goblins, etcétera, etcétera. Y si tú... digamos que la llamada, lo ideal no es ponerte a pelear. Sí que es verdad que a esto luego se le puede agregar un toque más épico, más aventurero, más a lo Indiana Jones, más pulp, en el que, bueno, pues sí que te puedes liar a tiros con los profundos, o con los bichos lovecraftianos de turno, con un Shoggoth, y bueno, pues va a tracata. Pero digamos que no es la base. La base es, parafraseando esa... John Wick tiene una frase para que, bueno, que la vi en otro... Creo que la vi en el Juega Sucio, pero bueno, en La Maldición del Signo Amarillo también la puso. Que es... Una vez tuve una idea para un microsistema para jugar la llamada de Chulu. Consiste en que cada vez que pase algo chungo, tú lanzas una moneda al aire. Si sale cara, estás loco. Y si sale cruz, estás muerto. Fin. Entonces, concuerdo un poco con eso. Es decir, sí que es verdad que evidentemente no para el rol general, pero sí para una partida. Verás que Galleta está lidiando con los cables. ¿Por qué? Galleta, como me apagas el ordenador, te quedas sin atuncito. Bueno, pero eso. Vamos a poner que para una partida de Chulu resuena muy bien que los personajes se reflejen mecánicamente ese descenso a el horror, la decadencia, la locura y la muerte a medida que investigan. Lo cual este sistema cumple divinamente. O por lo menos obviamente, para mi gusto. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo sencillo que resulta, una de las cosas que más me ha gustado y ahora que vamos a ver es que mantiene muy bien el ritmo. Es decir, cuando tú haces una partida que tenga que abocarse un poco al horror, al terror, esta clase de cosas, el ritmo es vital. Es decir, el hecho de ponerte a revisar reglas o a revisar tablas de ay, espérate, que es que mi personaje tiene una pistola y tengo que ver cuántos dados hacía una pistola, no sé qué tal, tira, y la defensa, y es que le hace daño, resiste... te has cargado el momento. O sea, es muy delicado, ¿vale? Sé que suena un poco nazi, de ay, bueno, tal, no será para tanto. No, sí, llega un punto en el que, sobre todo, ponerte a consultar reglas mata la tensión de una partida de rol, de miedo. O sea, mucho más que el que soltar alguna broma. Hay gente que, de hecho, cuando los jugadores o las jugadoras en una partida de rol
de miedo, sueltan bromas, es obviamente de una forma controlada, ¿no? Entendedme. Es un denotativo de que hay tensión. Y es una forma de rebajar esa tensión. Es decir, no voy a decir que estés en la escena tensa y te la cargues con una broma. No, pero luego en una escena, en otra escena, que a lo mejor sea más pausada, más distendida, que se pongan más en plan jiji jaja, eso es una señal de que hay tensión existente. Es decir, es muy complejo. No me quiero meter mucho en el tema de rolear miedo. Pero creo que precisamente este sistema tiene ese valor, vamos a decir, ese valor de que no solo implementa muy bien ese desgaste de los personajes, eso lo vais a ver ahora mismo, sino que también la sencillez que tiene aporta mucho a la hora de rolear miedo, vamos a decir. Pero bueno, sin más dilación, porque ya llevamos aquí los 20 minutillos de introducción, vamos a empezar a leer un poquito el sistema. Vale. A ver. En Innomine, los jugadores, a través de sus personajes, asumen el papel de investigadores, ¿vale? Con diversos oficios, recursos y metodologías. Es decir, esto es un poco lo que dije antes, ¿no? No tiene por qué ser un investigador en un sentido literal. Puede ser un médico, un actor, una policía, lo que sea, ¿vale? Que exploran el horror de los mitos de Cthulhu y descubren terribles verdades sobre el universo en el que viven, mientras viven historias que los sumirán en una espiral descendente que solo puede terminar en la locura o la muerte. Para contar estas historias, una de los participantes hace de director o directora de juego, DJ, y se dedicará a narrar la historia, interpretar personajes no protagonistas y arbitrar el juego. El resto de los participantes representará a los protagonistas de la historia plasmando a sus personajes en ficha. Espera, me acabo de dar cuenta de que aquí voy a apuñalar a un incel, ¿vale? Un segundo. Sí. Un segundito. Los jugadores. Sí. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. A ver. Entonces, lo primero, ya nos metemos de lleno a los personajes. Es decir, el sistema está muy simplificado. No se mete en lore de ningún tipo. Porque, en fin, el lore ya se supone que te lo conoces un poquito, ¿no? O sea, léete los relatos. Lo primero, se pone el nombre, se determina la época en la que va a transcurrir la historia, porque la época, bueno, lo típico es jugar en la misma época donde Lovecraft ambientaba sus historias, que son, bueno, años 20, años 30, una cosa así, pero bueno, hay mucha variación ya a estas alturas, es decir, hay juegos de Lovecraft, juegos Cthulhu que son en los 60, en los 70, en los 80, en la época actual o incluso en el futuro como Cthulhu Tech. Entonces, bueno, pues es sencillamente el detalle de poner la época. También, bueno, luego se ponen los elementos principales de la ficha, que voy a abrir el prototipo de la ficha también. Dame un segundito, que no sé por qué no lo he abierto. A ver, Innomine, prototipo. Vamos a ver que los elementos principales de la ficha son los rasgos, ¿vale? Aquí tenemos la ficha, ¿vale? Obviamente eso es un prototipo. Aquí la época, jugador, jugadora, nombre de personaje. Esto es un hueco que tengo para la cita célebre, que ahora veremos un poco. Y estos van a ser los rasgos. Está profesión, objetivo, especialidades, equipo, locura, marcas y cordura, ¿vale? Son unos poquitos, vamos a ver qué hace cada uno. La profesión es el rasgo que representa lo que tu personaje mejor sabe hacer, ¿vale? Tiene 5 puntos, siempre, ¿vale? De hecho, no sé si ir haciendo una ficha mientras o si la hacemos después toda, ¿no? No, primero leo el sistema y luego la ficha. Lo que vaya a ser la especialidad central de tu personaje es la profesión, es decir, ¿qué es? Es un abogado penalista, es una actriz joven, es un agente de policía, es un criminal de guante blanco, es una escritora de poca monta, ¿vale? Pues lo que sea, eso es la profesión. 5 puntos, ¿vale? Luego, objetivo. El objetivo es un rasgo que representa lo que impulsa y motiva las acciones de tu personaje. O sea, son sus ambiciones, sus metas personales, la razón por la que tu personaje está involucrado en la historia.
y se le asigna un punto, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, derrocar a un corrupto gobierno de los Estados Unidos, porque yo qué sé, hay un culto por ahí. Descubrir la verdad sobre un culto a Chulu. Hacer un amigo, es que este estaba en el sistema base y me pareció tan mono. Solucionar un asesinato sin resolver, ¿vale? Pedro, cada vez que veo tus fichas me dan ganas de pegarme un tiro en la pierna, está muy bien hecha. Joder, pues... A ver, gracias. Gracias. me siento halagado. Pero esto es el Word del Drive, ¿eh? Esto con que te pongas a toquetear un poco los márgenes, ¿cómo lo digo? Ay, la hostia. Las tablas, ¿vale? Pues es... Te voy a confesar un secreto. A mí me relaja hacer estas cosas. Es decir, a mí... no sé, ponerme a poner el documento bonito, no tanto maquetar con un programa de maquetación bueno, sino no, sencillamente pillar el Word o pillar el Excel y ver, no sé, cómo puedo ir poniendo las cosas para dentro de esas limitaciones hacer algo bonito. Es algo que a mí yo me puedo poner y no sé, me puedo llevar horas y es como ASMR, no sé, pero, en fin, nos conocemos un poco mejor. Luego, ya tenemos profesión y objetivo, ¿vale? Que veis aquí que son las dos principales. Luego tenemos especialidades. ¿Qué son las especialidades? Son un conjunto de rasgos que representa cómo es el personaje y sus diversas singularidades, ¿vale? Esto se hace repartiendo 10 puntos entre todos, pero no puedes poner más de 3 puntos. Es decir, puedes tener uno que tenga 3, 2 que tengan 2, o 3 que tengan 2 y uno que tenga 1, por ejemplo, y ya sumas 10. Entonces, ahí pones un poco cajón desastre. Estos serían los, yo qué sé, los dominios de Sipung, las habilidades de Fate o de hitos, o sea, con aspectos, ¿vale? Todo esto va con aspectos. Tienes que ponerle no solo los 5 puntos, sino una frase que lo describa. Entonces, ¿qué especialidades? Pues yo qué sé, ambición sin límites, o internauta experto, galante irresistible, respetuado influencer, personalidad cruel, ¿vale? Un poco todo, ¿vale? Entrenado en artes marciales, lo que más vaya definiendo y dibujando al personaje, ¿no? Luego tenemos la cordura, ¿vale? Es el rasgo que representa la comprensión y principal punto de conexión de tu personaje con la realidad en la que vive, ¿vale? Todos los personajes comienzan con 10 puntos en su cordura. Voy a poner en principio, porque no tiene por qué ser así, ahora ya veremos cómo. En principio. Veis que el texto está en bruto porque de vez en cuando se me ocurren... O sea, opcionalmente puedes empezar con un poco menos de cordura. Ahora luego veremos cómo. Pero por ejemplo, vamos a poner que de los personajes normales que no tienen ningún tipo de conocimiento de los mitos tienen siempre 10 puntos de cordura, ¿vale? Y pues tienes que describir qué es lo que tu personaje, cuáles son el mayor principio de tu personaje, ¿no? Por ejemplo, fe ciega en Cristo, entregado al amor de... No, entregada al amor de su esposa, ¿no? Ahí, super woke. Su trabajo y su identidad... Adalid del método científico. Esta mola mucho. Busca respuestas en el fondo de una botella. San Patricio. Es un terraplanista orgulloso. Bueno. Y luego, por último, ¿vale? Por último veis que hay locura y hay marcas, pero esto es un poco más secundario, ¿vale? Esto es un poco lo que le puede ir sucediendo al personaje. Tenemos el equipo, ¿vale? Son rasgos que representan cualquier objeto, posesión o recurso, o sea, el dinero también cuenta, que el personaje tenga en su poder y sea especialmente relevante para la historia. Se establecen repartiendo 3 puntos entre el equipo, vamos a considerar el equipo inicial del personaje, pero se puede ganar más, obviamente, si la historia lo exige. El equipo también va de 1 a 3 puntos, es decir, si son simples son 1 punto, como, yo que sé, un arma cuerpo a cuerpo, un teléfono móvil, tal. Si son artículos peligrosos como un arma de fuego o un archivo de información clasificada,
¿vale? Pues que pueda ser más relevante, 2 puntos. Y los elementos que son extremadamente poderosos son 3 puntos, ¿no? Como explosivos, un bazooka, yo qué sé, el Necronomicon o, en palabras de John Wick, la lencería seductora, ¿no? O sea, increíble. Sí. Vamos, yo coincido. Vamos a ponernos, vamos a hacer un pequeño mini consenso horny en la que... yes. Y luego, por último, es uno de los... Por ejemplo, en el sistema como estaba, como me lo encontré, que era un Unspeakable, el equipo inicial no se ponía tal que así. Y, por ejemplo, yo he querido añadir lo de la cita célebre, porque siempre me ha parecido algo bastante chulo. La ficha cuenta con un espacio para poner la cita célebre de tu personaje, que básicamente es la frase molona, que es, yo qué sé, es lo que queráis. Una frase importante que haya dicho, una muletilla, algo que resuma sus principios o sus intenciones. Volveré, ¿no? O sea, yo qué sé, voy a ser el rey de los piratas, ¿no? En fin, una frase que lo represente de forma abstracta. O sea, la cita célebre no tiene ningún efecto en juego. De hecho, lo voy a poner en negrita. No tiene ningún efecto en juego. O sea, una de las pocas cosas que están literalmente de adorno. Es como el hueco que hay aquí en la izquierda de la ficha que pone notas de la partida, ¿vale? Y aquí abajo que pone dibuja tu persona. Ay, no se ve con un Unchained Games. Un Lizard Game, perdón. Pero bueno, básicamente es como el hueco que hay en la ficha para que tú dibujas a tu personaje, que no tiene efecto mecánico, pero bueno, has dibujado a tu personaje, bueno, pues es un poco igual. No tiene ningún efecto en el juego, pero ayuda a dar sabor y personalidad a cada personaje. Es decir, de hecho, creo que voy a quitar el modo sugerencias porque es un poco coñazo. Luego, no, mejor lo dejo por si no le vaya a dar algún botón. Luego, los personajes ya estarían. O sea, es poner 5 puntos a profesión, 1 punto a objetivo, repartir 10 entre las especialidades, 3 en el equipo, 10 en cordura de base y a jugar. Le pones la cita, te inventas el nombre, un poco, yo qué sé, si quieres el trasfondo, lo que sea. Lo que sea, aparte. Pero ya vamos a empezar a jugar. ¿Cómo se juega? La base del juego es tirar para adelante. Es decir, cuando tu personaje hace una tirada, se presume que de una u otra manera lo va a conseguir ante un reto, ¿vale? Si es algo imposible de conseguir, no se tira. Ahora lo veremos. La cuestión es ver cómo tu personaje logra eso saliendo más o menos bien, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero esto es un método... Ahora bueno, primero explico y luego comento. A medida que la historia se desarrolla y tu personaje comience su descenso en una espiral de terror y locura hacia las fuerzas incomprensibles del cosmos, puede que acabe por tener que confrontar algún tipo de riesgo social, mental o físico. Si eso sucede, se hace una tirada lanzando varios dados. De 6 caras, ya voy anunciando. ¿Cuál evento en la historia es un riesgo y cuál no? Es algo que depende de cada circunstancia y cada personaje. Es decir, si tu personaje es un flojucho no puede echar una puerta abajo, pero a lo mejor uno que esté fuertote sí, ¿sabes? Por lo general se puede considerar que algo no es un riesgo si es insignificante o fútil para un personaje, como buscar un libro en una biblioteca disponiendo de todo el tiempo que quiera, o si es... o si es imposible para un personaje, como escalar una superficie perfectamente vertical sin equipamiento. O sea, el personaje no es Spider-Man. Estamos hablando de que los personajes son seres humanos corrientes, vamos a decir. Las tiradas. Las tiradas de edad se hacen con dados de 6 caras. Un dado por cada punto en cada rasgo que sea apropiado para resolver un riesgo. Y solo se puede aplicar un rasgo de cada tipo. Es decir, para una tirada pueden emplearse los puntos de un rasgo de especialidad, del de profesión y del de objetivo, siempre que tenga sentido que estos rasgos influyan en que un personaje... El ataque de ninjas de Hacienda es un riesgo. Sí. O huir de los ninjas, sí. Es decir,
Por ejemplo, vamos a poner que tu personaje quiere echar una puerta abajo. Y tu personaje tiene de profesión que es militar. Pues eso lo pones. Que su objetivo es rescatar a su hermana. Y esa puerta está en su camino. Pues lo puedes incluir porque está relacionado. Luego, pon que tiene una especialidad en operaciones de asalto, ¿vale? Tiene 3 puntos, o sea que añadirías otros 3 dados. Y luego vamos a poner que casualmente tiene un equipo que es un ariete de estos que utiliza la policía. Pues vamos a poner que eso es un equipo de rango 1, por tanto añadiría 5 dados por la profesión, 1 por el objetivo, 3 por la especialidad y, o sea, no podría añadir una segunda especialidad, y 1 por el equipo, ¿vale? No podría añadir otro equipo, tiene que elegir. Entonces son 5 y 1, 6 y 3, 9 y 1, 10. 6 dados, ¿vale? Y eso se compara con una dificultad y ahora vemos cuáles pueden ser los resultados. El único rasgo que no se usa en las tiradas normales, en las tiradas de riesgo, es el rasgo de cordura, ¿vale? El rasgo de cordura va aparte, va a su rollo y se usa para hacer tiradas de cordura, que ahora vemos cómo son. Entonces, para determinar cómo se resuelve un riesgo, se le asigna un nivel de dificultad, ¿vale? Se considera que el personaje tiene éxito en ese riesgo y si el resultado de la tirada es igual o superior a esa dificultad. El mínimo es 5 y se aumenta. Una forma fácil de calcular es aumentando 5 por cada riesgo que hay en escena, por cada obstáculo, vamos a decir. Por ejemplo, confrontar momentáneamente a un vagabundo borracho podría ser una N de 5, porque es relativamente sencillo, ¿no? Si este vagabundo estuviera armado con un cuchillo, pues son 5 puntos más. Si esta situación se da en un ambiente oscuro, pues más, porque es más difícil, 15. Si además este borracho tuviera un don sobrenatural, porque yo qué sé, se ha expuesto, ha bebido sangre de Chulu, pues más, es más difícil, 20, y así. Luego vemos que para ciertos NPCs y tal, pues esto escala más todavía, pero vamos a decir que son los retos normales. De hecho, dado que el resultado... Esto es un cálculo que he añadido yo como nota para los directores y directoras de juego, ¿no? Dado que el resultado promedio de una tirada del dado de 6 caras es 3,5 y la tirada promedio son unos 10 u 11 dados, ¿vale? Ponemos que el resultado promedio de las tiradas de Innomine es de entre 35 y 38,5. Entonces, la dificultad promedio debería ser entre 30 y 40. ¿Vale? Una dificultad de 10, 15, 20 va a ser muy facilita porque, coño, son 10 dados normalmente. Bueno, asumiendo que el personaje va a poder utilizar su profesión, su equipo, su especialidad, ¿vale? Ese sería como una tirada ideal, vamos a decir. Vamos a decir no la tirada promedio. Ideal, vamos a decir ideal. Aparte, si cualquier rasgo se emplea para afrontar un reto, pero está relacionado de forma indirecta, lo que puedes hacer es sumar la mitad de los dados. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un rasgo de policía patrullero con 5 puntos en tu profesión, ¿vale? Pero tú lo quieres utilizar para atender médicamente a alguien a quien han disparado y se desangre, puedes usarlo, pero solo añades 2 dados, no añades 5. ¿Por qué? Porque se entiende que, en fin, como poli patrulla, pues más o menos sabes cómo atender una herida, tal, pero no eres médico. Pero bueno, son 2 dados. Entonces, bueno, se van a ir intercalando el tema de los dados y las dificultades. Y, pues, sé que suena un poco raro. A mí al principio me parecía un poco raro de a ver si sumar tantos dados va a ser un poco coñazo. No. Curiosamente, a mí la sensación que me da cuando los jugadores hacen tiradas, porque el máster no tira, solo tiran los jugadores, es mucha tensión. O sea, cuando tú le dices al jugador,
a la jugadora. La dificultad es 30. Y tira los 10 dados. Y lo ves contando a ver si llega. Eso es tenso, ¿eh? Porque además aquí no hay puntos de épica, no hay puntos de drama, no. Aquí tiraste y como no te salga, te jodiste, ¿no? Está bastante bien. Vamos a ver los resultados. Como he dicho, el éxito, la base es que el personaje va a tener éxito. Tiro para encontrar la pista, vas a encontrar la pista. Tiro para huir del maleante, vas a huir del maleante. Tiro para matar al Shoggoth, no tiras para matar al Shoggoth, estás muerto. Tiro para huir del Shoggoth, vale, vas a huir del Shoggoth momentáneamente. Vamos a ver qué tal te sale. Si el resultado de la tirada es igual o superior, el personaje tiene éxito. La DJ narra lo que sucede. Si el éxito es igual al doble de la dificultad, es el jugador el que narra, el jugador o la jugadora quien narra lo que sucede. O sea, es decir, como te dé la gana. Es decir, si yo te he puesto que estás huyendo de un vagabundo y la dificultad es 10 y sacas un 20, huye como te dé la gana. O sea, nárralo tú, está bien. Ahora, ¿qué pasa si es menos? Aquí ya empieza lo interesante. Si el resultado total de la tirada es inferior a la ND, el personaje tiene éxito, pero también produce una de las siguientes consecuencias. 1. Provoca un problema adicional que tendrá que resolver, ya sea inmediatamente o en un futuro próximo. Es decir, yo que sé, huyes del vagabundo, pero yo que sé, te ha apuñalado, te ha clavado una botella rota, tienes una herida, ¿vale? O ha tirado un mechero sobre algo que estaba ahí derramado incendiario, se prende, empieza un incendio. O grita mucho y alerta a la poli, ¿vale? Creas un problema. Bueno, lo de la botella, lo de que te clava una botella, no, eso es ahora. Provoca un problema, obtiene una marca, que eso, ahora vamos a ver lo que son las marcas, eso sí es el daño, eso sí es lo de te clava la botella, ¿vale? Eso es daño. O reduce en un punto los rasgos de equipo. Es decir, si se reduce a 0 de esta forma, se queda inútil. Es decir, si tú tienes una pistola y la pistola tiene 2 puntos, vale, pero no has sacado menos, entonces pues a lo mejor para huir de ese vagabundo vacías el cargador, tu pistola no tiene munición, no vas a disparar. Se convierte en un objeto de rango 1. Vas a poder utilizarla para darle un golpetazo a alguien, pero eso no dispara ya hasta nuevo aviso, ¿vale? Y por último, si el resultado total de la tirada es inferior a la mitad de la ND, es decir, si te digo que la dificultad es 25 y me sacas un 10, el personaje tiene éxito, pero también provoca un problema que tendrá que resolver, obtiene una marca y reduce un punto en sus rasgos de equipo. Es decir, las 3 cosas. Si tienes un fallo normal, eliges. Si tienes un fallo gordo, todo. O sea, está jodidísimo. Y sé que no parece la gran cosa, pero los personajes se desgastan. Ojo, cuidado. Vamos a ver un poco qué son las marcas. Las marcas son una de las formas en la que el personaje se desgasta, ¿vale? Representan el daño físico, mental o social, ¿vale? Una humillación social, vamos a decir, sufrido por el personaje. Aquí lo pone, una muñeca rota, un corte en la oreja, una migraña, que de repente tengas recuerdos de Vietnam, el orgullo herido, un secreto humillante, vale. El personaje pierde un dado de su tirada cuando tenga una marca que afecte a esa tirada, ¿vale? Por ejemplo, una muñeca rota y una torcedura de tobillo tiene 2 marcas, pues si haces una tirada para pelear, se te quitan 2 dados. Esto es un poco esa espiral a la decadencia, porque cuando obtienes una marca es más fácil que falles y que por tanto obtengas más marcas. Por tanto es más fácil que falles, por tanto es más fácil que obtengas más marcas. O sea, por mi experiencia en juego, a ver qué tal en la partida del sábado, esto refleja muy... A pesar de que sea una mecánica tan tonta, tan simple, tan sencilla, representa bien esa decadencia del personaje.
Cuando un personaje sufre más de 5 marcas, o sea, el límite sería 5. A la sexta ya, fuera, deja de ser un personaje, ¿vale? ¿Cómo? Se narra de diversas formas dependiendo de las circunstancias y de las marcas. O se muere, o queda catatónico, o se queda atrapado en un vórtice temporal, o enloquece y se convierte en un paria. Lo que tú quieras, lo que más sentido tenga, pero te quedaste sin personaje. Es decir, ya está. Fin. Eso sí, las marcas pueden eliminarse siempre que esto tenga sentido en la historia. Es decir, si tú tienes una torcedura de tobillo y pasas la noche en el hospital y te atienden, bueno, no la noche, sino yo que sé, a lo mejor tienes un disparo en la pierna, pasas la noche en el hospital, te la puedes quitar, ¿vale? Pero son, o yo que sé, o tomas un ansiolítico potente, o matar a quien te haya humillado. Oye, cuidado, sí, no. Te das a la bebida, lo que sea. Pero vamos a dar por hecho que son elementos, son recuperaciones que no van a estar siempre a mano, ¿vale? Es decir, recuperarse... Claro, simplemente tienes que tratarlo narrativamente para curarte. Es más difícil hacerlo que decirlo, sobre todo cuando estás en el meollo de la cuestión. Pero tampoco es que los personajes, si de repente tienen una muñeca rota, ya estén condenados. No. Es decir, tienen que tener una oportunidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay marcas que no son tan fáciles de quitar, conflictos. Cuando los personajes se enfrentan entre sí, ¿vale? Hace cada uno una tirada. Quien tenga más alto es quien obtiene éxito. El otro personaje provoca un problema, obtiene una marca o reduce un punto en sus rasgos de equipo. Normalmente los personajes de los jugadores no se enfrentan entre sí, pero pues por si acaso. PNJs. Obviamente, personajes en la historia que controla el DJ. Pueden tener su ficha propia si se considera oportuno, pero el DJ, la DJ, nunca realiza tiradas contra los jugadores. El máster no toca los dados. De base, yo siempre hago tiradas de dados para decidir cosas al azar, pero porque ese soy yo, soy muy vago. En fin. Lo único que tiene que hacer el máster cuando un jugador quiere hacer algo en contra de un personaje, de un PNJ, es, ya sea de forma directa o indirecta, es calcular una ND, una dificultad, un nivel de dificultad, en base a las habilidades que tiene ese personaje. Por ejemplo, multiplicándolo por 5. Vamos a decir, imaginémonos que tenemos un líder sectario, ¿vale? Si ese líder sectario tuviera una ficha, tendría profesión 5, líder del culto a Yog-Sothoth. El rasgo de objetivo, resucitar al fundador original del culto a toda costa. Un rasgo de especialidad 2, prácticas de tiro. Y el rasgo de equipo 2, una pistola de Desert Eagle. Suma 10 en esos para iniciar un tiroteo, ¿no? Imagínate que el personaje quiere iniciar un tiroteo. Pues estos rasgos son los que ese PNJ utilizaría para el tiroteo. Suman un total de 10, por tanto, la ND es 50. Ahora bien, esa ND puede variarse con las reglas ya vistas, múltiplos de 5, según las circunstancias. Por ejemplo, si la ND base es 50, pero si ese personaje está a cubierto tras una enorme columna, va a ser más difícil. La ND puede aumentar a 60, ¿vale? Eso se va improvisando un poquito, pero básicamente es así. ¿Que pillas al personaje desprevenido y le puedes disparar de cerca? Pues puedes bajar la ND a 40, ¿no? Según lo que se vaya viendo, ¿no? ¿Cuántos puntos se le ponen a los NPC en las fichas? Más o menos los mismos que a los PJs, pero según la relevancia. Es decir, de 1 a 5 puntos según la relevancia. Objetivos pueden tener o no. A lo mejor un vagabundo no tiene objetivo en la vida, ¿no? ¿Sabes?
Lo dicho, especialidades, pues un total entre 5 y 10 puntos, según la relevancia también. Equipo también, todo según. Cordura y locura, pues también. Depende de si es un policía normal o un sectario. Ahí la tienes que ir viendo. Y por último, el último apartado es locura y decadencia, que es... ya hemos visto que los personajes empiezan con un máximo de 10 puntos de cordura. A ver, dadme un segundo. Vale, ya está. Ahora, al igual que cada vez que un personaje se enfrenta a un reto, pues cada vez que un personaje se enfrente a un elemento que desafíe su concepción de la realidad, se realiza una tirada de cordura, ¿vale? Es decir, contemplar a una entidad de otra dimensión, leer un libro forrado en piel humana, conversar con una persona muerta, ¿vale? Al igual que los retos, que un elemento sobrenatural o... sobrenatural o no desafíe, o bueno, o no, mundano, pero muy traumático. Yo que sé, contemplar un asesinato, ¿no? Vamos a decir. Es que un elemento... de hecho, voy a poner aquí sobrenatural. A ver, espérate. Que un elemento, coma, ya sea sobrenatural o mundano, pero muy traumático, desafíe o no la entereza mental de un personaje, es algo totalmente subjetivo que depende de sus circunstancias. Es decir, esto es como lo de los retos. Si un personaje ve a un migo por primera vez, pues acaba de ver a un alienígena por primera vez, tendrá que tener una tirada de cordura. De hecho, si un personaje descubre... Imagínate que tienes un personaje que no sabe que los migos existen y descubre o tiene pruebas de que los migos existen. Eso desafía su realidad. Es alien. Existe la vida alienígena. Eso es una tirada de cordura. Si este mismo personaje luego ve a un migo, sabía que existen, pero ahora lo está viendo. Eso es peor. Tirada de cordura. Este personaje, posteriormente, lo que no ve a un migo, ve a un grupo. Una tirada, porque, joder, no es que haya es que hay muchos de esos seres, ¿vale? Pues eso. Ahora bien, imaginaos que ese personaje ya ha habido varias ocasiones en las que ha visto a varios migos. Ya lo ha normalizado. Pues si este personaje vuelve a ver a un migo, no hace tirada de cordura, porque ya no. Pero las primeras veces sí, ¿no? Entonces va un poco así la cosa. Ahora, cuando se realiza una tirada de cordura, lo que se hace es tirar un dado de 10 caras, ¿vale? Se tiran dados de 6 caras, salvo para las tiradas de cordura. Y se compara con el nivel de cordura actual. Si el resultado del dado es igual o inferior al nivel de cordura, el personaje pierde un punto de cordura. ¿Vale? O sea, es decir, si tú lanzas el dado y tienes cordura 7 y obtienes un 6, pierdes un punto de cordura. Te vas volviendo locatis. Cuando un personaje pierde un punto de cordura, añade un punto en sus rasgos de locura, ¿vale? Dependiendo de las circunstancias que hayan producido esa pérdida de cordura. También se puede reescribir la frase que sea el rasgo de cordura, ¿no? Rasgos de locura. Representan la forma en la que el personaje se va desconectando de la realidad y convirtiéndose física, mental, social y o espiritualmente en algo abocado a una existencia más allá de la normalidad de la naturaleza humana. O sea, en la degeneración del personaje. Estos rasgos se pueden emplear en cualquier momento que se pueda usar un rasgo de otro tipo. O sea, se pueden añadir a la tirada, ¿vale? Al igual que los rasgos de especialidad o los de equipo. Los rasgos de locura pueden tener hasta 3 puntos también. Por ejemplo,
violencia histérica, necesidad de dominación, paranoia, adicción severa. Yo qué sé, estás adicto a las pastillas, te inflas de pastillas y a pelear, ¿no? Pues tú eso lo puedes añadir. O sea, es un pequeño incentivo para que el tema de perder locura no sea siempre una putada porque sí, ¿no? Aquí es donde estamos viendo. Si el DJ o la DJ lo permite, un personaje puede comenzar con rasgos de locura, ¿vale? Pero se tiene que reducir. Por ejemplo, el rasgo de cordura de un personaje... Ah, y este ejemplo va antes. Está movido, está mal. Este ejemplo tiene que ir... aquí. Vale, se puede reescribir el rasgo de cordura. Por ejemplo, si el rasgo de cordura de un personaje puede pasar de ser dogmatismo ortodoxo a ha perdido la fe en sus creencias o a ser Azathoth es el único y verdadero dios, ¿no? O sea, es decir, eso va evolucionando el personaje. Más allá de la locura, esto ya son hechizos, vamos a decirlo, lo típico. Un personaje, bajo las circunstancias adecuadas, puede llegar a adquirir rasgos de locura que tengan una naturaleza sobrenatural. Es decir, si se adquieren, hay que resaltarlos en la ficha con una S o algún modo similar. Normalmente, el simple hecho de el simple descriptor que tienen, yo qué sé, mutaciones hiperdimensionales, poseer un objeto maldito, adquirir sentidos arcanos, tener glifos prohibidos tatuados en los brazos, ¿vale? Ese simple descriptor ya lo marca, pero bueno, vale. Estos rasgos pueden llegar a aplicarse en muchas tiradas y por lo general van a permitir que el personaje realice acciones especialmente poderosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hacerte invisible o tener una fuerza superior sobrehumana, ¿no? ¿Vale? Estas cosas que básicamente son como superpoderes pero a lo chungo. Te permiten hacer acciones muy poderosas, tienen esa ventaja, pero aceleran el descenso a la perdición que tiene el personaje, ¿no? Cada vez que un personaje emplea uno de estos rasgos, elige entre crear un problema como si fallara una tirada, realizar una tirada de cordura o sufrir una marca, ¿vale? Es decir... Vale, voy a aprovechar para aclarar una cosa, ¿vale? Uno de estos rasgos sobrenaturales, ya sea... Espérate. Ya sea para una tirada o en general, o sea, o fuera... O sea, ya sea en una tirada o porque sí, ¿vale? Crea un problema, realiza una tirada de cordura o sufre una marca. O sea, te tienes que pensar cuando utilizas estos poderes, ¿no? Luego, degeneración completa. Cuando un personaje no tiene más cordura que perder, o sea, cuando tienes cordura 1 y sacas un 1, se considera que, por un poco lo mismo que antes con las marcas, ¿no? Se considera que por diversos motivos, dependiendo sobre todo de cómo haya ido configurando sus rasgos de locura, el personaje pierde totalmente su conexión con la realidad y con la naturaleza humana. Es decir, cuando esto sucede, se convierte en un monstruo, de forma más o menos literal. Es decir, un monstruo puede ser, psicológicamente hablando, y se condena a servir a propósitos ultraterrenos incomprensibles. Y a no ser que tenga sentido y el máster o la máster lo considere apropiado, que bueno, en fin, se puede negociar un poquito, pero en un principio el personaje también se convierte en un PNJ. Es decir, a lo mejor te deja... Yo a lo mejor dejaría dar un remate o un cierre a ese personaje, pero te has quedado sin personaje. O sea, es decir, los personajes en este juego y en las historias de Lovecraft se desgastan. Están en una espiral descendente, siempre para abajo. Puedes tener suerte y descender menos o más lento, pero nunca vas a ir para arriba, siempre para abajo. De forma irrecuperable, es decir, la cordura no se recupera. A lo mejor te puedes curar de las marcas, y depende. Imagínate que una marca ha perdido un brazo, no te vas a recuperar de eso.
Sí que es verdad que a lo mejor si se justifica que han pasado unos años y el personaje se ha acostumbrado, a lo mejor puedes quitarte la marca. Pero eso deberías quitarte alguna especialidad o algún punto o lo que sea. Bueno. Y luego, rituales y magia, ¿vale? O sea, lo típico de que algo... Aquí lo pone muy bien. Aquí lo he puesto muy bien. Algunas historias lovecraftianas describen cómo sus personajes pueden acabar realizando poderosos rituales preternaturales con poderosísimos efectos y consecuencias, ¿no? Cualquier personaje puede lanzar uno de estos rituales siempre que tenga al menos un punto en un rasgo de locura y los medios adecuados para ello. Por ejemplo, poseer un libro que describa el proceso, tener a disposición los ingredientes requeridos, activar un artefacto alienígena, lo que sea. Tienes que cumplir requisitos. Cuando se realiza un ritual, si tiene éxito, es decir, a menos que se interrumpa o se haga mal, no se considera que tiene éxito, ¿vale? El jugador que controle el personaje que dirige el ritual, o todos los personajes involucrados si el ritual es especialmente poderoso, debe elegir la opción que más sentido tenga dependiendo de la naturaleza del ritual. O sea, no es que se haga tirada, ¿vale? Es que se elige. Se crea un problema, como si se fallara una tirada, se realiza una tirada de locura y se sufre una marca, o sea, las tres cosas, o bien se elimina un punto en un rasgo de profesión o en uno de los rasgos de especialidad, ¿vale? Para siempre. O sea, es como que va desapareciendo esa esencia de lo que el personaje es, ¿vale? Es decir, y si se reduce a cero no se puede usar nunca más y no se recupera ni nada. Ahora bien, cuando se realiza un ritual con éxito, pues se aplican los efectos que tenga el mismo, que pueden llegar a ser muy poderosos. Es decir, expulsar a una criatura de otra dimensión o invocarla, crear una barrera, resucitar a un muerto, viajar en el tiempo, convocar a una entidad primigenia, lo que sea, ¿vale? Esto es la crème de la crème. Por último, las criaturas y los monstruos, ¿vale? Bueno, espérate, voy a beber un poquito de agüita. Las criaturas, ¿vale? En las historias de horror cósmico, las criaturas no se suelen plantear como retos a superar. Es decir, a menos que se esté jugando, como dije antes, con una perspectiva un poco más épica o más pulp, sino que suelen ser precisamente aquello que arrastra a los protagonistas a su perdición, más en especial. O sea, son seres enigmáticos, incomprensibles, que no corresponden con la realidad en la que vivimos, ¿vale? Sino que la desafían o la retuercen, ¿vale? De forma sobrenatural. Por eso las criaturas no tienen parámetros definidos en actuación. O sea, no tienen una ficha como la de un PNJ al uso. Simplemente tienen un conjunto de elementos que los describen y que te dicen cómo es su forma de actuar. O sea, tienen una esencia básica. Tiene una naturaleza que es o sea, la esencia es la descripción más básica. O sea, es por lo general lo único que los personajes van a llegar a saber, ¿vale? Y luego tienes una naturaleza que es como la auténtica, valga la redundancia, naturaleza. De hecho, lo voy a poner aquí. Valga la repetición. Que recopila características más concretas, es decir, orígenes, motivaciones, biología, funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, un apartado en la que se implica cómo se puede meter en una partida, cómo pueden relacionarse los jugadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo interpretarla. Y luego, especialidades, un poco como las que tendrían los PJ, ¿vale? Son habilidades y capacidades que tiene la criatura, pero que puede sobrepasar los valores de los personajes. Es decir, como un personaje hemos visto que puede tener un rasgo de nivel 3, si es una especialidad, o la profesión, que es al 5. Las criaturas pueden tener más. Es decir, pueden tener habilidades al 10, al 7, al 20, lo que tú veas. Y de ahí incluso le calculas la ND. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé. Sí, porque tienen habilidades que son muy superiores a las capacidades humanas, ¿no? Entonces, bueno. Y con las deidades es un poco lo mismo. Es un poco el mismo principio que las criaturas, pero a lo bestia. Es decir, no
no tienen stat blocks. Simplemente, pues cuando una criatura, cuando tú tiras contra un ND de una criatura, no es tanto para ver cuántos puntos de daño le haces o no, no, es más bien para ver cómo interactúas con esa criatura y qué efectos pueden desprenderse dependiendo de si tienes más suerte o si creas problemas, etcétera, etcétera. O si sufres una marca, ¿no? Es decir... Vale, dejadme que anote una cosa, que esto es una cosa que se me ha olvidado. Puede tener aclaraciones para efectos sobre... Eso es algo que tendría que haber redactado, pero que se me olvidó. Pero básicamente, si bien para un perro de Tíndalos no vas a tener un stat block como tal, sino que la cosa de un perro de Tíndalos es que aparezca y te mate, ¿vale? Básicamente, pues con una entidad, con un ser primigenio o con un dios, menos aún, es decir. Porque es un poco esa premisa de, si tú tienes a Cthulhu y Cthulhu tiene vida, por muchos ceros que tenga, si tú le puedes disparar y hacerle daño, ya no da tanto miedo. Es decir, Cthulhu tiene que ser un ser que tú lo ves y o te vuelves loco o te mueres. Nada, no, saco mi escopeta, no, sacar la escopeta no. Pues es igual. Entonces, por eso, en las entidades, en las deidades, pues tienen una esencia, que es un poco la naturaleza de este ser, tal. La influencia, que es cómo esta entidad corrompe e influye en la realidad que la rodea, es decir, influye en los sueños de la gente, o los muta, los corrompe, tal. También tenemos la historia, que es como, bueno, un poco el recorrido que esa criatura haya podido tener, o cómo ha afectado la historia del planeta Tierra. Y luego, por último, la dirección, que es cómo puede introducirse en una partida, cómo pueden relacionarse los personajes con esa entidad, cómo interpretar esta aparición de, yo que sé, Nyarlathotep, cómo interpretamos que Nyarlathotep aparezca, o un avatar, ¿no? Vamos a decir. Y esto sería todo. Perdón. Este sería todo. Ya está. 7 paginitas, y porque eso, la letra es grandecita, la página no, el tamaño de la página no es muy grande. Es un B5 como Seapunk. Y son 7 paginitas. Y porque los ejemplos, yo de hecho aquí tengo una versión que es en un folio A4, que es el sistema compactado, sin ejemplos, sin nada, y que cabe en un folio, en las 2 carillas. Bueno, no tiene la parte de los monstruos y de los dioses, pero esto, como guía para jugadores, cabe en un folio, literal. En fin, este ha sido un poco el sistema, ¿vale? Si queréis verlo en acción, ¿vale? El sábado a las 6 voy a hacer una partida usando este sistema, a ver qué tal. Mis conclusiones al haber ido jugando con el mismo, que, lo dicho, solo he tenido la oportunidad de hacerlo una vez, pero es que fue muy bien. Fue muy bien. Obviamente quiero seguir usándolo más veces, porque quiero trastear mucho con este sistema. Creo que es muy de mi rollo. Mi conclusión es que eso, tiene una gran combinación entre mantener el ritmo, porque eso de que los personajes tengan garantizado un éxito, la partida no se va a quedar en pausa, es decir, no se va a quedar en un punto muerto de vaya, no encuentras la pista, vaya, no echas abajo la puerta, vaya, yo qué sé, te resbalas y te caes y el Shoggoth te mata. No, la partida siempre va a tirar para adelante, pero a costa de añadir más o menos problemas, que es lo que realmente da jugo y da juego a esta clase de tramas, ¿vale? O sea, es decir... y eso combinado con el desgaste que sufren los personajes. Es decir, se hace claramente patente. Es muy curioso porque los personajes van teniendo éxito y tiran para adelante, pero a la vez, cada vez van a peor. Es muy curioso. O sea, es una cosa que me llamó mucho la atención a la hora de jugar, de cómo... No sé, es extraño, pero es
como... Es algo que creo que casa, que marida muy bien con esta clase de tramas, ¿no? También te quita un poco lo mismo que dije antes, ¿no? Es una de las grandes bendiciones de los microsistemas. Quitan un montón de peso y trabajo al director de juego. Es decir, no te tienes que ocupar de tantas reglas, no tienes que ocuparte de estar computando vida, ni pensando en stat blocks, ni en reglas secundarias. No. Todo tira a riesgo. Es muy entretenido ver cómo los jugadores cuentan dados para ver si logran sumar ese 30. Escúchame, en la última partida que hice, bueno, la primera y la última, fue muy gracioso, porque había un jugador que los dados estaban malditos, porque hubo 4 ocasiones en las que se quedó a 1 de tener el éxito. Es decir, si yo le pedía un 30, sacaba un 29. Si yo le pedía un 25, sacaba un 24. Hubo una vez que creo que le pedí un 10 y sacó un 9. Increíble, 4 veces. O sea, es una cosa... Ese tío llegó a un punto en el que era tirar y aunque yo le pidiera un 15 y estaba tirando con a lo mejor 5 dados, que eso es un montón, el tío estaba con miedo. O sea, el tío estaba tenso y todo, en plan, sumando dadito a dadito a ver si llegaba al puñetero 15. Es muy chulo, es muy chulo. Por lo menos a mí esa es la impresión que me dio. Pero hay que seguir jugando. Y... obviamente, un poco lo que ha dicho antes Allroady, ¿vale? Es un microsistema, ¿vale? No es perfecto. No vale para todo. Vale para lo que tiene que valer. ¿Vale? Para una aventurita, para un one shot, está muy bien. Porque además se explica muy rápido. Y lo dicho, no le dedicas 100 y te da 100. Pero le dedicas 30 y te da 70. Está bien, ¿vale? Cumple lo que promete. Porque yo creo que además eso, el sistema marida muy bien con lo que las historias te exigen. Y sobre todo creo que normalmente el tema de que no haya stat blocks o no haya tal, es una cosa que suele ser un poco basicona. A mí es por lo menos... Lo digo porque una vez yo leí un juego tipo Chulu que iba con un sistema PBTA y los monstruos apenas tenían fichas. Eran las descripciones y eran algún que otro parámetro súper simple, casi igual de complicado que esto. Y es como que entendía el porqué, obviamente. Pensaba que pegaba por los mismos motivos que creo que pega aquí, pero es una cosa de muy... no veo yo los numeritos. No sé, es una cosa que cala mucho por dentro, sobre todo si estás acostumbrado a un sistema donde el stat block es el jugo. Por ejemplo, yo qué sé, D&D. D&D es un ejemplo muy arquetípico de que tú ves la ficha de un monstruo, ves los efectos, ves las cosas. Es muy chulo ver y sobre todo hacer una ficha para un monstruo, ¿no? Pero yo creo que en un juego para partidas Lovecraftianas, yo creo que el tema de que sobre todo los monstruos tengan un stat block, yo creo que es una cosa que va un poquitín en contra de la experiencia. Es decir, si es una cosa muy pulp, muy tal de nos liamos a tiros, está bien, pero en un escenario donde tú quieres hacer una partida, vamos a decir, más pura, en el sentido de ese terror cósmico de la amenaza es una cosa con la que no puedes entender, con la que no puedes lidiar, que no puedes resolver, que no puedes vencer, puedes huir o retrasar, en el mejor de los casos, ¿no? Y si lidias con ella, seguramente te vaya a matar, a menos que tengas mucha suerte y sobrevivas, y en el mejor caso te vas a volver loco por haberte expuesto a semejante trauma. Entonces yo creo que el hecho de que los monstruos no tengan un sistema de vida, sino de tal de, por ejemplo, obviamente, si tienes que conocer bien el universo de Lovecraft.
en ese sentido. O sea, si un PJ va y con una escopeta y le quiere pegar un escopetazo a un profundo, pues seguramente le permitas hacerlo con una tirada. Si es con un perro de Tíndalos, depende. Esto ya a gusto de cada quien o a gusto de cada partida. Y con un Shoggoth, pues de poco va a funcionar, ¿no? Entonces va variando un poco, pero no es una cosa que tú te has que ir midiendo de le hace 7 puntos de daño. No, vas viendo cómo reacciona, los problemas que se generan, cómo la situación va degenerando en base a esa interacción con esa criatura. Y creo que es un enfoque que, teniendo en cuenta cómo deberían, entre comillas, ¿vale?, de base funcionar esta clase de historias, creo que no voy a decir mejor que un sistema más típico con una ficha, con un stat block tal. No es mejor, es distinto. Pero creo que a su particular modo es muy eficaz. Muy eficaz. Sobre todo porque no solo te permite poner a esa criatura como un reto más, como un desafío más abstracto que el simple hecho de le has quitado 7 puntos de vida, ¿vale? Sino porque realmente también, un poco como lo que dije al principio, te ayuda a mantener la tensión del ritmo, ¿vale? No vas a tener que lidiar con que si vida, resistencia tal, que si el atacó al profundo número 7, este tenía 13 puntos de vida, le has hecho 8, le has matado, vale, no. Es todo más narrativo, pero precisamente enfocándolo a una situación tensa, horrorosa, que se supone que no debería acabar nada bien, creo que puede ser muy eficaz. Lo que pasa es que sí que es verdad que ese peso que te quita de forma mecánica sí que es verdad que te exige, porque esto no tiene ningún tipo de lore, o sea, esto es simplemente la base del sistema y tal. Si yo algún día trabajo con esto y lo meto en alguna aventura o en algún lo que sea, pues no sé, pues claro, meto lore para que la gente sepa cómo dirigir las cosas, pero en un principio aquí no te dice lo que es un profundo o lo que es un yo que sé, un Dol o un Cetonian o yo que sé, un gato de Saturno o un cazador horrendo o una semilla estelar. No, aquí no viene eso. Tienes que estar ahí a tope con el lore. Pero bueno, se supone que eso lo sabes porque si no, no estarías jugando ni mucho menos dirigiendo Chulu, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el sistema. Espero que os haya gustado. Es decir, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, hacedmela si queréis, o incluso en los comentarios de YouTube que esté subido este vídeo. Lo dicho, este sábado por la tarde a las 6, hora española, voy a streamear una partida usando este sistema, ¿vale? Que es está ambientado en la época actual, ¿vale? De hecho, es una aventura de cultos innombrables que sale en el Postnomicon, ¿vale? Que lo tengo ahí, pero la he adaptado al sistema Innomine. Y nada, por lo pronto, a falta de que haga algunas partidas más y yo vea que el sistema es todo lo redondo que yo creo que es y demás, mi objetivo por ahora no es ponerme a escribir nada serio, porque estoy liadísimo con el rol fugaz y con el suplemento de Sipum y con el artbook, Dios lo tenga en su gloria. Pero sí que es verdad que por lo pronto me gustaría, una vez lo tenga más controlado, ¿vale? Un poco más testado, vamos a decir. Me gustaría maquetarlo bonito y para el Patreon, ¿vale? Así que nada, lo dicho, muchas gracias por ver. Yo hasta aquí me quedo contento con el directito. Y nada, vamos a ver quién hay en los Twitchos, en los dominios de Twitch para hacer tremenda raid. Que no sé, que sois 3, que en fin, tremenda raid ni de puta broma, ¿no? Pero es para quedar, vamos a decir, para quedarme con con la costumbre,
Así que nada. Pues, la raid ya está creada para el canal del lince, que siempre está bien darle una raid al lince. Y nada, muchas gracias por haber estado. Y nada. Ahora sí.